empezando la conferencia inaugural de nuestra jornada Por Amor al Arte con Isidro López Aparicio. Le pedimos disculpas que hemos tenido problemas técnicos que han imposibilitado que pueda proyectar una presentación que tenía preparada, pero bueno, lo importante es que escucharte a ti, a tu experiencia, a lo que tenías que contarnos en torno a ese ecosistema del arte, y como estamos también entre gente conocida, entre amigos y amigas, pues pasamos luego también un poco un turno de debate, porque queremos que esta conferencia tuya sea un poco el marco en el que empezar a trabajar durante el fin de semana, y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Hace ya quizá unos 12 años, se hizo un congreso en el Reina Sofía, juntaron a una serie de expertos del mundo del arte, nos juntamos unos 30, que teníamos que intentar plantear posibles soluciones ante los comienzos de la crisis. Empezamos a hablar y empezamos a trabajar, y lo primero que me encontré es que los cimientos no podían construirse bien si no éramos conscientes de toda la complejidad de nuestro ecosistema. Y en ese momento empecé a utilizar la palabra ecosistema, que además yo por otro lado hice una máster de gestión medioambiental, es un ámbito del natural el que me interesa bastante, y me parecía muy importante no hablar, que en ese momento se hablaba del sector del arte contemporáneo, de hablar del ecosistema por el hecho de que es un sistema frágil, en el cual cualquier tipo de interacción puede alterar los comportamientos. Y cualquier movimiento, cualquier aleteo de mariposa termina interfiriendo en otro ámbito. Después, por otro lado, era importante no perder el norte histórico de nuestro ámbito. Quiero hacer referencia que me voy a centrar principalmente en el mundo de las artes visuales, del arte contemporáneo. Siempre tenemos el problema cuando hablamos de arte, estamos tantos, pero mi especialidad es esa, y cuando utilice la palabra artista estaré hablando de los artistas visuales principalmente. Porque después hablaremos sobre el estatuto del artista, y obviamente hay diferencias notables entre el ámbito del teatro, el ámbito del cine, el ámbito del arte visual y el ámbito circense. Ese ámbito histórico en el cual nos situamos en el arte contemporáneo, hay que pensar que el Reina Sofía tiene 30 años. Arco no llega. Realmente la historia del arte contemporáneo en España es bastante breve, es bastante corta. Entonces hay que también reconocer los cambios tan radicales y los pasos adelante que se han hecho dentro del mundo del arte contemporáneo en España. Hay un momento en el cual hemos tenido unas situaciones de bonanza y hemos perdido también un poco el norte de cuál es la realidad de nuestro sector en España, cuál es la realidad económica, cuál es la realidad institucional, cuál es la realidad en vínculos políticos, en el ámbito formativo. Y esto es fundamental para intentar comenzar cualquier debate sobre nuestra propia precariedad. Nuestra precariedad es tal que, para sorpresa de cualquier sector profesional, nuestro sector no tiene estudios profesionales sobre el ámbito económico. El primer estudio que se hizo sobre el ámbito económico fue en el 2006, en un momento de bonanza en el cual la Asociación Catalana pudo pagar y contratar a unos abogados y hacer un estudio que al final no llegaba ni a 300 personas y era bastante parcial. Ha tenido que ser este año pasado, Marta Pérez Ibáñez y yo, que hemos unido sinergias y hemos abordado ese estudio de la actividad económica de las artistas en España. Pensar que intentamos hablar sobre precariedad sin tener realmente datos reales sobre cuál es nuestro sector, tenemos un problema. Que la primera vez que se haya hecho un estudio sobre nuestro sector, serio, sobre en este ámbito de los artistas, en el cual se refleja que escasamente un 85% de artistas llegan a tener ingresos suficientes comparables al sueldo mínimo interprofesional, no viviendo del arte, sino compaginando otras actividades artísticas que pueden ser dar conferencias, charlas, cursos, talleres. Viviendo exclusivamente de la venta del arte no llega a un 3%. Y además ese tanto por ciento después es cuestionable con respecto al número de ingresos que tienen, porque no estamos hablando de grandes salarios, sino de supervivencia, ¿no?
Ese estudio, una de las cosas que para mí ha sido importante, el acercamiento que Marta tiene y el mío es diferente a ese estudio. Ella es especialista en el ámbito del mercado, yo soy artista y para mí era muy importante demostrar que precisamente los grandes mecenas del mundo del arte son las bases del mundo del arte. Y en ese estudio se visualiza con mucha claridad cómo realmente los artistas, las familias del artista, la pareja del artista, el amigo, son los que terminan viviendo precariamente, teniendo otros trabajos, ayudando a la supervivencia en momentos inestables de su carrera, los que ayudan y los que subvencionan la actividad real, ¿no? No solamente la pasión del artista, que por supuesto, sino la pasión de todo su entorno que cree en ello y acompaña a esa masa. Si no fuese así, realmente esa solidaridad de las bases no podría haber el tejido artístico tan sumamente rico que existe en España. No nos confundamos que el mecenazgo, la inversión que existe de arriba hacia abajo es la que sostiene, la inversión política hacia el mundo del arte es absolutamente mínima en comparación con todos los ingresos que tienen el nivel de producción, alquileres de estudio, tiempo de creación, tiempo de investigación, producción en todos los ámbitos. Trabajando de camareros, trabajando de artistas, dando clases, haciendo cualquier otro tipo de cosas. Si se valora toda esa masa económica, ese magma que existe por debajo, que es verdaderamente la sangre que hace circular el tejido, empezaríamos a darnos cuenta de cuáles son las causas de la precariedad y no nos encontraríamos estas demagogias políticas en las que un ministro de Educación y Cultura como Wert nos decían que es que tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? De la supervivencia del arte y tenemos que hacer crowdfunding. Dicen, no, señor ministro, el crowdfunding lo hemos hecho toda la vida. Crowdfunding es cuando hacíamos un sorteo para editar algo, para hacer una obra de teatro y se recopilaba dinero. Ahora, gracias a las redes podemos tener una gran difusión, pero eso es la gestión de nuestra miseria. Nosotros ya buscamos nuestra gestión de nuestra propia supervivencia. Un ministro tiene que gestionar los fondos que estamos pagando todos nosotros para retornarlo a la sociedad. Esa es la responsabilidad. No hay un problema cuando se nos dice sistemáticamente al mundo artístico que tenemos que ser creativos en nuestra manera. Nosotros ya somos muy creativos, muy creativos. Que no nos vengan a decir los políticos cómo tenemos que ser creativos a la hora de buscar inversión, si ya lo hacemos. Esa es nuestra propia naturaleza. Los políticos tienen la obligación de hacer un retorno de lo que pagamos todos con nuestros impuestos. Los primeros, los artistas, directos e indirectos, son los que tienen que tener esa responsabilidad a la generación de la cultura. Y eso no lo podemos obviar, porque muchas veces muchos discursos políticos nos quieren precarizar más con un discurso contemporáneo, bonito, de que tenemos que gestionarlo de otras maneras. No. La responsabilidad de ese político es la distribución de los dineros que pagamos todos los impuestos. Asumir el ecosistema de una manera global, había una imagen preciosa que iba a poner, que es la de un ojo, en el cual aparecen todos los agentes del ecosistema del arte. Y normalmente, si intentamos decir, intentar decir actores del mundo del arte. 1, 2, 3, pregunta. Actores del mundo del arte. Productores. Artistas. Galeristas. Distribuidores. Iluminadores, ¿no? Normalmente se queda muy reducido, no llega más de 10, ¿no? Y sobre todo en el mundo de las artes visuales está el director del museo, está el crítico, está el galerista, está el artista y poco más. Sin embargo, en ese ojo que os digo que es fantástico, hay cerca de unos 600 ítems que forman parte de nuestro ecosistema. Las aseguradoras forman parte también de nuestro sistema. Y todo esto es muy importante para nosotros y para la sociedad, porque hay que saber visualizarnos hacia la sociedad.
La sociedad ve el mundo del arte de una manera muy peculiar. Ese ecosistema no lo comprende. Las noticias que salen siempre sistemáticamente de ese ecosistema son estas de las noticias de las grandes riquezas o los grandes escándalos, ¿no? La gran venta de una obra por miles de millones, que cuando alguien dice de artista piensa que Jesús gana muchísimo, muchísimo, pero por otro lado hay una paradoja enorme, y es que cuando la gente dice que alguien es artista, en su familia no quiere tenerlo porque dice, ¿de qué va a vivir? O sea, existen esos dos vínculos, ¿no? Después, en los medios de prensa se encargan de dar una visión del arte contemporáneo, normalmente en el escándalo. Y eso hay que ver cualquier titular de la feria de arte contemporáneo Arco, ¿no? Siempre el titular que sale y el periodista que va buscando aquel escándalo de Eugenio Merino, de la Galería T20, cualquier cosa que haya, que sea, cuando sin embargo, cualquiera que vea hay cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Tenemos problemas para hacernos visualizar a la sociedad con la complejidad que somos, a todos los espacios que llegamos, ¿no? A espacios infantiles, hay un trabajo artístico en ámbitos infantiles absolutamente extraordinario, en ámbitos marginales, en ámbitos de distintas personas con ámbitos de discapacidad, se trabaja en muchos ámbitos más allá del que se muestra en los medios. Y eso hay que saber ser consciente y saber transmitirlo. En ese ecosistema no podemos quitar el ámbito de la formación ni el ámbito de la investigación. El ámbito de la investigación, por ejemplo, es algo que ha cambiado tremendamente. La investigación artística, como tal, incluso ese término antes no existía. O sea, se hacía arte, se creaba, pero se investigaba en arte, se consideraba que era un estudio historiográfico sobre el mundo del arte. Las propias facultades de Bellas Artes tenían problemas para asumir la investigación artística a través de la propia entelequia del propio arte, ¿no? La epistemología lógica que tiene y que construye, ¿no? Y sin embargo, eso sí se ha asumido ya. Los últimos 10 años es algo que va siendo y va encalando. También en el ámbito de la música, también en el ámbito del teatro, en el ámbito del cine, se hacen investigación práctica a través de la propia práctica de tu propia naturaleza. E incluso existen, por ejemplo, yo soy miembro de la editorial del JAR, del Journal of Art Research, y la manera en que se muestra esa investigación defiende también que mantengan los mismos criterios artísticos. Se utiliza el vídeo, se utiliza el sonido, se utiliza la imagen y con eso se construye el discurso. No tiene que ser traducido a la palabra. Si existe una investigación teatral, existe un ámbito de exposición teatral. No tiene que ser sistemáticamente traducido. Eso ha sido otra de estas cosas que muchas veces, cuando nos metemos en nuestra propia precariedad, no nos damos cuenta que ese territorio ha sido modificado y altera nuestras situaciones. Igual que la formación. Pero la formación, había una imagen que os ponía de un par de recortes de prensa que me parecían muy importantes, porque también hay que tener en cuenta que nuestro ecosistema vive dentro de un sistema que hay cosas que a mí me avergüenzan. Y es que, por ejemplo, en España existe malnutrición infantil. Hay un programa de becas de malnutrición. Yo, por ejemplo, participo, mi vida siempre ha tenido un compromiso social muy activo y lo tengo además, hay un tanto por ciento sistemático que doy en distintas acciones, y una de estas asociaciones con las que trabajo se ponen en contacto conmigo porque estaban sacando un programa de becas de comedores. Y yo decía, ¿de comedores? No, para eso pago impuestos. Pues no, resulta que por la solidaridad estamos delegando a la solidaridad el que haya niños en España que están teniendo malnutrición. O sea, yo lo digo también clarísimo, antes eso que la precariedad artística. O sea, eso me avergüenza. Me avergüenza, y estamos en ese contexto. Estamos en un país que hay malnutrición infantil. Estamos en un país en el que hace ya unos 8 años hubo un docente que fue asesinado por un alumno. La cantidad de noticias que ha salido de eso ha sido ninguna. Muere un militar en Kosovo y sale en todos lados. Me parece lo suyo, que salga, claro que sí. Pero que un profesor sea asesinado por intentar mediar en una pelea de alumnos y no sea ni noticia, ni exista, o sea, al otro se le da una medalla y ese profesor no se le da una medalla,
que no se reconozca la labor de profesor hasta ese punto de desprecio que un profesor, y no sé los que os acordáis de ese tipo de noticias, pero esas están ahí. Y esas me parecían importantes, porque también tenemos que enmarcarnos que también el mundo artístico tiene que ser solidario y tiene que ser consciente del contexto en el que estamos en España. Entonces, muchas veces pedimos cosas y nos estamos dando cuenta de que ese ecosistema está dentro de otro ecosistema que está en España y que hay comportamientos como de ese tipo. Y la formación es fundamental en ese sentido. Y lo primero que ha habido es una descapitalización de la formación en las artes visuales. O sea, ya a los niños ya no se les da artes visuales, tienes que hacer talleres extraescolares y en los talleres extraescolares es donde se dan esas clasecitas. O sea, no se asume como propio, no existe un orgullo de ese ámbito de la creación artística. Si ya tenemos ese problema de base, si a esa gente la noticia que le está llegando es absolutamente anecdótica del artista y no podemos construir y ese desarme de la formación, hay un problema. Y hay una falta de solidaridad en ese ámbito, en el ámbito artístico. O sea, los artistas no tenemos que estar solamente para pedir que nos paguen en ciertas cosas, sino tenemos que estar también para pedir que la formación en la EGB, indistintamente de que uno dé clase en EGB o no dé clase en EGB, tenemos que estar ahí. Ese ecosistema tiene que estar unido, igual que el crítico que dice, no, yo no voy a ir a eso porque yo no voy a dar clase. No, ese crítico forma parte, está ensamblado, todos esos capilares están unidos y cuando a uno le afecta, al otro también le repercute. Si el director del museo no tiene dinero para compra de fondos, nos repercute a nosotros. Y el director tiene que saberse unirse con los artistas para tener una defensa y solicitarlo, ¿vale? Y tiene que tener ese apoyo. Lo que no podemos ir generando especies de estructuras piramidales. Ese ojo tan bonito del ecosistema que ibais a ver, cuando lo veáis os vais a decepcionar, pero en el iris yo ponía la palabra artista, ponía la palabra creatividad, podía generar a través del colectivo. Y hubo en el Reina Sofía en ese momento alguna persona que me decía, pero eso no está bien, porque realmente en el centro no están los artistas. Esa persona era Juan Luis Moraza, buen amigo, y yo lo cogía rápido porque decía, hombre, Juan Luis, yo soy artista, yo no sé tú, por eso lo pongo en el centro. Y decía, no, soy también, tienes razón. Pero él tenía razón, porque la realidad es que mucha gente se pone en ese centro que no es el ámbito creativo, y podremos estar todos de acuerdo que el mundo del arte contemporáneo no podría existir si no existe creación artística. O sea, si no existe obra de teatro, no. Pero resulta que hay gente que se empodera y se consideran que son el iris del mundo artístico, que el corazón de donde late y donde se bombea no es la creatividad, sino es la dirección, la crítica. Utiliza sus situaciones como situaciones de poder. Yo tengo un problema, me preguntaba Jesús con el libro de arte político, compromiso social, que una de las cosas que quisiera en ese nuevo libro es hablar sobre la función pública, porque yo es algo que lo tengo muy dentro. O sea, mi comportamiento, yo soy artista, pero trabajo en la función pública, soy profesor universitario. Mis comportamientos dentro del sector del arte contemporáneo es diferente. Y eso me implica muchas negaciones y es muy complejo. Pero la función pública implica una función de servicio. Cuando uno está en un cargo político, es muy normal que encontréis en los periódicos y el mismo político que dice, ahora que estoy en el poder. No, usted está al servicio de... El que está de director de un museo no está en el poder de la creación artística, está al servicio de la creación artística. El que es crítico del arte y de pronto le han puesto en cualquier periódico, ¿no? La ABC, El País o lo que sea, no dice, ahora que estoy en el poder, no, estás al servicio de ese ecosistema del arte. Y ese concepto es importante que se tenga claro, porque si no, nunca podremos salir de nuestra propia precariedad, porque hay que tener un ámbito muy autocrítico de nuestro sector, de nuestras faltas de profesionalidades y nuestra falta de solidaridades, o nuestra falta de conexión para aunarnos en esa construcción. Ahora mismo están pasando como cosas que afectan directamente al mundo del arte. Una de ellas, y de la que habéis oído mucho y parece que va a ser la panacea, que es la del Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista, que parece que es algo que se han inventado, os traía también una imagen del 77 en el cual ya artistas solicitaban el estatuto y ya había habido conexiones con los políticos. O sea, es una demanda alta de hace mucho tiempo, antes incluso de que existiera el propio asociacionismo artístico. Pero ¿qué pasa? Al final el Estatuto del Artista va a ser
el estatuto del artista, del creador, del intérprete y del trabajador de la cultura. Si aquí hay alguien que esté en el ámbito de la legislatura, ¿no?, el abogado, se dará cuenta que eso es maravilloso, porque es la manera de que no se legisle. Es tan difícil legislar la naturaleza de profesional que tiene un artista visual con alguien del mundo del circo, es absolutamente diferente. Igual que no es lo mismo el ámbito del creador, los tiempos de investigación que tiene con el intérprete. No es lo mismo el músico que se pasa haciendo partituras y se puede hacer pasar un tiempo investigando que el que interpreta. No es lo mismo el bajista asalariado, ¿vale?, que tiene unas condiciones diferentes. Ya el intérprete y el artista es muy distinto. Si a eso le sumamos al técnico de luz del teatro, tiene otras condiciones muy distintas. Si encima generamos situaciones fiscales diferenciadores, en el cual ese técnico de la luz del teatro va a tener una situación fiscal más favorable que otro técnico de la luz, el otro técnico de la luz se va a hacer técnico de la luz también del mundo artístico para tener esas mismas prebendas. Y al final es porque entre nosotros mismos tenemos, nos dejamos llevar mucho por la oleada política, ¿no? Es como el burro y la zanahoria. Al momento se nos pone una zanahoria y incluso el problema que ha generado eso es que ha habido problemas dentro de esa misma elaboración del Estatuto de Artistas. Y esto no estoy criticando esa iniciativa, al contrario, yo he participado en la subcomisión, en el Congreso de los Diputados y soy el primero. O sea, me ha tocado trabajarme esa propuesta que también nos traía del Estatuto del Artista, coordinar toda esa labor. He sido el primero que he dedicado ese tiempo, pero eso no quita que seamos conscientes de que esto es algo más serio que implica precisamente ver la naturaleza del mundo del circo. La longevidad. Estamos en un mundo, hay un libro que escribí que era Fragility Gap, la brecha de fragilidad, sobre la longevidad. El mundo de las artes visuales, lo mejor que podría pasar es que en vez de esta cosa de juventud, y han quemado juventud, la mejor cosa que le pueden dar a un joven artista es no hagas durante un año, no tienes que exponer, durante un año proceso, desarrolla tu proceso, no te quemes, porque tiene todavía 90 años de vida, pero alguien del mundo del circo, su vida profesional es mucho más corta, o una bailarina. Entonces intentar legislar las dos cosas al conjunto es muy difícil. Y sin embargo, eso no le ha metido mano, ¿vale? Igual que hay un problema con respecto a la representación. La representación, me meto en terreno escabroso, y muy importante, y sería los derechos de autor. Dentro del mundo artístico no existe realmente un consenso entre la gente que defiende los derechos de autor en un concepto mucho más libre y más abierto, que sería la filosofía de Gibbs, que es el nuevo tener es el compartir es el nuevo tener, o los que al contrario lo quieren cerrar mucho y cobrar muchos derechos de autor. Y ahí detrás está SGAE, está VEGAP, está CEDRO. Incluso nosotros, en nuestro sector, aparte de VEGAP, ha salido ahora una nueva privada, AMASUBE. ¿Por qué? Porque realmente las cosas no se están haciendo todo lo bien que deberían de ser. Y sin embargo es muy importante esos ingresos de derechos de autor para la supervivencia de los artistas. Pero se está gestionando mal, porque se está intentando sacar dinero del propio ecosistema. Entonces, si resulta que toda la idea de sacar el dinero, alguien monta una pequeña galería con una iniciativa, un espacio alternativo y te llega pidiendo derechos de autor, termina hundiendo el propio espacio del sector que quieren generar un espacio de creatividad. Sin embargo, tenemos las grandes corporaciones. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la imagen. Nosotros generamos imágenes constantemente. Y sin embargo tenemos ahí un Google, un Apple, un montón de sitios, corporaciones, con la pirámide. Sabéis que la riqueza, el 50% de la riqueza del mundo, en el 2000 estaba en cerca de unas 400 personas. En el 2016, la última cifra era escasamente 40 personas. O sea, se han fagocitado los propios ricos y esas grandes corporaciones de grandes riquezas resulta que son los que tienen que hacer un retorno.
Pero esa es una lucha mucho más complicada en la que tiene que estar reunido el Estado, las sociedades de derecho, y ese retorno tiene que llegar a los artistas que generan todas las imágenes, y a los diseñadores, a todo el mundo que trabaja desde el ámbito de la imagen. Esas luchas son fundamentales para un futuro. En el mundo de la música, ese cambio de paradigma lo dio, porque ya no vende soporte. El mundo de la música antes vendía un soporte y cambiaron de un soporte a otro, ¿no? Del vinilo al cassette. El cassette ya tenía problemas porque todos copiábamos el cassette, ¿no? Tenía el replay y estas cosas, ¿no? Pero después tenían el DVD, pero ya hubo un momento en que el soporte ya no existía. Entonces ahora se venden o cosas de calidad, de lujo, de edición, o lo que hay es una gestión de derechos de autores y unas plataformas muy importantes. Ese cambio de paradigma lo han tenido que hacer porque ha desaparecido. El mundo del arte pasa igual. Los soportes también han desaparecido en muchos sentidos. La compraventa del sector también ha desaparecido en gran momento. Los derechos de autor es nuestras posibilidades y tenemos que saber gestionarlas. Y no puede estar en manos de pequeñas mafias, ¿no? No quiero la palabra mafia, quizá no, pero... Sí, bueno, que hay que saber, es una cosa importante en el cual todos tenemos que participar en esa construcción. No quiero seguir hablando mucho, la idea era que fuese lo más participativo y en ese sentido me siento cómodo porque no tengo problema para las preguntas que os interese desarrollar más dentro de ese ecosistema, ¿no? Bueno, en el Estatuto del Artista han comparecido todas las asociaciones de todo tipo, ¿no? Yo creo que ha sido interesante porque se ha desvolado también el mundo asociativo que existe en España, que es muy pobre. El mundo asociativo en España, en el caso de las artes visuales, he hecho también ese trabajo y ahí... ya en los 60 existen iniciativas de asociaciones medio clandestinas, pero nunca llegando a estar unidas, ¿no? Hay un momento en el cual hay una asociación que se genera con nada más la palabra sindicato por delante, que no dura mucho, pero es la primera iniciativa que hay. En el 96 se crea la Unión de Artistas Visuales de España, que ha sido muy importante. Esa unión ha tenido que ser refundada. Yo he sido presidente de la última reunión y me ha tocado asumir la construcción de una nueva unión de artistas contemporáneos, porque existe una complejidad de gestión en el mundo asociativo tremendo. Aquí una de las cosas que tengo que decir, que me parece algo que nos tenemos que honrar, y tenemos aquí dos personas que hemos sido miembros participantes, es la UAVA, la Unión de Artistas Visuales de Andalucía. Pensar que la Unión de Artistas Visuales de Andalucía se funda en el 2010. La historia del asociacionismo artístico en Andalucía, con esta intención global, porque ha habido asociaciones de artistas de Huelva, artistas de no sé cuánto, pero una asociación con ámbito de defensa de los derechos y demás, es en 2010, la primera iniciativa, ¿vale? Hay que pensarlo, ¿eh? Y además no están, algo que tendría que ser tan bonito que todos los artistas tendrían que decir, ¡ostras, qué bien! Ya por fin una asociación, todos tendríamos que estar ahí. Pues no. Y sin embargo, no dudéis que a la hora de exigir a esas asociaciones es el máximo nivel de exigencia, que implica un máximo nivel de incomprensión de lo que es una asociación. No es un ministerio, nadie está asalariado, no hay una estructura, son unas cuotas, unas personas que voluntariamente intentan dedicar el máximo de tiempo a eso. Cuando existe la Comisión del Estatuto del Artista, se llaman asociaciones, porque una práctica democrática fundamental es que no sean los artistas a nivel individual los que representen. La foto más normal de cualquier partido político, y no partido político, en otros tiempos igualmente, era el dirigente que hubiera en ese momento, se buscaba un artista de renombrón y se hacía una foto. Y el artista de renombrón, que normalmente era hasta incluso contradictorio a la ideología política que tuviera ese partido, para darse un tamiz, ¿no? Siempre se ha hablado de que los artistas de Cuenca lo que había era una intención de dar una imagen de contemporaneidad en España fuera cuando teníamos una dictadura, y por eso se permitían muchas cosas, indistintamente que extraordinarios artistas. Pero lo que busca un artista que en el fondo no es representante nada más que de él mismo, para que avale la política cultural de ese momento.
Sin embargo, en una estructura democrática lo que tiene que haber es una estructura representativa. Esa estructura representativa implica que haya asociaciones y esas asociaciones son las que son llamadas. El Estatuto del Artista ha hecho un trabajo interesante que ha sido buscar los interlocutores en el sector artístico, el teatro. No ha concretado, si quiere la concreción es que no ha concretado y se concretará en junio. Esa es la contestación, todavía no tenemos una resolución respecto al Estatuto del Artista, pero te digo, hay más. A mí hay comisiones más interesantes que el Estatuto del Artista por esta historia, y yo he participado y eso, pero por ejemplo, la subcomisión, ha habido una serie de subcomisiones ahora muy interesantes. La subcomisión del Pacto Cultural y Social por la Educación. Esta no va a salir. No va a salir para adelante. Esta ya se puede decir que no sale para adelante. Se retiraron 3 partidos políticos porque no había una partida presupuestaria en ese momento. Pues yo eso lo critico, porque esa es la comisión más importante en el momento de la democracia, porque hubiese sido la primera comisión que intenta evitar el cortoplacismo. Todas las decisiones políticas siempre son temporales, obviamente, al tiempo de legislatura. Ginés de los Ríos decía: no hay cosas, las cosas importantes se hacen con tiempo, más que con dinero, con tiempo. Y estaba hablando de educación, de cultura, de creación. Necesitamos continuidad en esas políticas, no que la educación ha estado sometida a cambios cada vez que venía uno. Hubiese sido mejor algo que no estuviera tan bien y se hubiera mantenido, porque las cosas los sistemas se van autorregulando, ¿vale? Igual que con los sistemas de poder se generan sus propios sistemas de contrapoder inmediatamente, los sistemas en sí mismos van funcionando. Y la pérdida de energía que hay en cada cambio es tremendo. Esa subcomisión no va a salir. Y esa sí que era fundamental. Tenemos otra subcomisión que sí ha salido, que es la del trabajador autónomo. Y nos afecta tanto o más a los artistas. Y han conseguido más cosas. Y ahí tenemos que en este caso ha sido en Andalucía, ATA, que venía de Córdoba, la asociación más potente, y sí ha conseguido. Y sí ha conseguido cosas mucho más efectivas y van a repercutir sobre nosotros. Reducciones, porque al final la mayoría del trabajador artista, entendido como tal, es autónomo, indistintamente de que después lo que existen otras muchas figuras para la supervivencia. Pero el trabajador autónomo, en este caso, eso sí que han conseguido. Y esa comisión sí que ha sido efectiva, ¿vale? Sin embargo, la del artista va a salir algo, estoy seguro, va a salir algo y van a conseguir, porque es una subcomisión bonita. Pero hay otra de las cosas que os traía, y por eso también decía lo de pasar, que me apetecía pasar a mí, es que de pronto iba a pasar unas 25 diapositivas seguidas, en plan metralleta, ¿vale? Que os iba a dar tiempo a leer lo justo. Y estamos hablando de manual de buenas prácticas, manual de ontológico de no sé cuánto, que la gente dice, tenemos de normativa en el mundo cultural la que más. Cada político que llega, cada conjunto que se asocia, saca una nueva normativa, una nueva cosa, pero no legislativa. De eso tenemos a reventar. Primero tenemos una memoria muy corta en el mundo artístico. Cada vez que entramos nos queremos inventar algo que ya está inventado. Y nos volvemos a decir, ¿qué es lo que vamos a pedir? Dice, pero si en el 77 ya había unos artistas que tienen un documento que pedían el Estatuto del Artista. Todo eso lo tenemos, pero no es legislado. Y eso no lleva a nada. Todos sabemos que una norma, el manual de buenas prácticas, que se nos llena la boca en el mundo artístico, manual de buenas prácticas. Se utiliza primero el manual de buenas prácticas solamente para ciertas cosas, y principalmente para la dirección de directores de museos. Y encima con un problema, porque hay veces que prefiero que no exista esa relación, porque lo que hace es que avala esa decisión para que después esa persona se enarbola sistemáticamente que fue decidido por una comisión, pero después él no lleva las buenas prácticas con respecto a la relación con los comisarios, con respecto a los artistas y demás, pero como fue elegido por buenas prácticas, ya puede hacer lo que quiera. No existe mejor dictador que el que está elegido democráticamente. Sobre eso hay mucho escrito, sabéis que trabajo en el Instituto de Investigación de Paz y Conflictos como artista, y sobre ese tipo de nuevos dictadores generados de democracia, un tema muy interesante. La democracia necesita dar mucho paso. Mi amigo Daniel García Andújar, habla de democraticemos la democracia. Hay pasos de la democracia que no se han dado. Y en el ámbito del arte hay ámbitos democráticos que no tenemos, herramientas democráticas que no tenemos, y no le han interesado armarnos en ese sentido. Porque en ese retorno, una de las cosas que tendría que haber en otros sectores, la metalúrgica está estructurada, tiene una mesa sectorial, tiene una serie de cosas, porque hay un retorno y reciben económicamente para ese ámbito asociativo.
Sin embargo, el mundo del arte no, es voluntarioso. Y nunca ha habido, no hay ni para dar un local para donde se reúnan. Cuando, sin embargo, lo pagamos todos con nuestros impuestos, eso sistemáticamente, porque interesa que no estemos asociados. Interesa aparentar ciertas situaciones. Entonces, el estatuto no sé lo que saldrá. Lo que saldrá será bueno, será bonito, pero no será ley. Y entonces se convertirá en otro nuevo brindis al sol, que lo utilizaremos como arma arrojadiza, pero sin embargo, las modificaciones que ha hecho la subcomisión del trabajador autónomo sí que están legisladas, unas ya se han entrado ahora en enero del 2018 y está siendo efectiva. Y la gente va a pagar autónomo y se encuentra que tiene una reducción de tanto por no sé cuánto. Y empiezan a considerar el trabajador autónomo intermitente, que es mucho en nuestro caso, de tener ingresos intermitentes. Porque no solo somos nosotros, y es otro de los problemas también del ecosistema del arte. Por eso incorporo, hay otra gente que tiene también nuestras condiciones, nuestra precariedad. Y para esas cosas tenemos que estar unidos. No podemos mostrarnos a la sociedad como alguien diferente. Es que los artistas, perdonadme la expresión, como que hagamos oro. No. Yo considero, mi posición del trabajador artista es trabajador. Hago arte, pero soy trabajador. Y eso lo defiendo en todos los lados. Mi compañero y amigo Isidro Valcárcel y Medina, en eso coincidimos y lo hacemos. Y yo cobro como trabajador. Y muchas veces he cobrado mucho más. Cuando me han dicho, ¿te pago honorario? Digo, no, yo como técnico, yo no sé cuánto. Y dicen, cuenta, pero si te estoy pagando más que ninguno de los otros artistas. Y he cobrado simplemente como lo que le pagan al técnico. Porque yo me considero un trabajador, que trabajo en el mundo del arte. Y desde esa reivindicación es más sencillo conseguir logros en el mundo político, en el mundo social, en el mundo legislativo, y salir a la sociedad con una imagen mucho más digna, no que yo lo que hago es especialmente maravilloso. No, soy un trabajador que aporto, un educador, lo que aporta es maravilla, educa, pero es un trabajador. El artista generamos algo positivo, el que hace cine, el que hace el otro, pero somos trabajadores. Ese es mi posicionamiento personal, ¿vale? Bravo. Sí, gracias. Sí, por supuesto, sí, yo... ¿Querías hacer preguntas? A mí hay un par de matices que ha dicho que sí me han parecido, muchos me han parecido interesantes, pero el tema del asociacionismo, esos corralitos, esas mafias que tú dices que se originan, que supuestamente defienden lo que legítimamente le corresponde al creativo, al comunicador, dice seriedad, dice esa serie de asociaciones. Hay que tener cuidado también con ese asociacionismo que también es necesario, pero cuidado con los abanderados. Desgraciadamente, y sé bien de lo que hablo, por ejemplo, aquí se ha intentado y existe todavía una asociación andaluza de diseñadores que dista mucho de esa praxis y deontológica que promulga. ¿Por qué? Porque después sus dirigentes, sus directivos, maquillando, presidencia tal presidencia, poniendo gente delante que no son realmente los que mandan, lo que hacen es erigirse en los abanderados precisamente de unos intereses colectivos, cuando en definitiva lo utilizan por su propio interés. Y hablo de esa, concretamente, de un grupúsculo que se creen en la élite. Entonces, cuidado, me ha gustado mucho ese punto que tú planteabas de retorno. Quien dice ser el abanderado tiene una responsabilidad conforme a todos los demás que están detrás, y por consiguiente tiene un gran poder también, porque está defendiendo, pero que tiene que ejercer esa defensa de una manera veraz y rigurosa, no simplemente utilizarlo, instrumentalizarlo como un recurso de poder más, uno dentro de los que ya existen, ¿no? Y después, el tema de cultura, que hay tanto por hacer. Por ejemplo, estamos hablando de un sector laboral, como tú bien dices, somos trabajadores muy concretos, y que a la hora de que cuando tenemos conflictos legales y jurídicos, como es el día a día, desgraciadamente, más de uno, y tienes que contratar a un abogado para que defienda tus intereses de derecho de propiedad intelectual u otras parcelas que te corresponden legítimamente, tienes que utilizar los jueces. Yo, al que me valga, desgraciadamente, más de una vez he tenido que estar delante de un juez defendiendo mis intereses como creativo o como comunicador, y los veredictos, no hablo de un punto de vista subjetivo porque diga que son mis intereses, no, son los intereses de un trabajador del arte. El juez, cuando ha emitido sentencia, no tenía ni puta idea, de verdad te lo digo. Y bueno, me remito también a otras cosas que pasan también, que no tienen una conexión directa, pero el tema de la manada es muy fuerte. O sea, estamos hablando de un contexto determinado donde quien pide juicio no hay ni una mujer en ese gabinete.
ahí te estás perdiendo una percepción de la realidad y una sensibilidad que está muy relacionada con lo que tú vas a emitir juicio y sentencia. En la cultura, concretamente, volviendo al tema que nos ocupa, a los jueces hay que culturizarlo también. También tener unos jueces específicos, versados y educados en los temas de cultura. Si no, ¿usted qué coño va a emitir? ¿Con qué criterio? ¿Con qué juicio, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces es muy importante, hay tanto por hacer. Entonces... Tienes razón, mira, otra de las diapositivas que traía era sobre el ámbito de los derechos de autor y demás. Porque los primeros que no saben sobre los derechos son los mismos artistas, los mismos creadores. Es asombroso. Entonces, por ejemplo, se acaba el derecho de participación en la reventa, ¿no? Que además eso sí que está legislado. Ahí sí que tenemos una historia, y es que tú tienes los derechos morales, los derechos económicos. Entonces hay veces que los artistas quieren los derechos morales venderlos cuando son inalienables. O sea, los propios artistas, todo para darte la razón, que imagínate un juez. Si el mundo del arte no lo sabe, o el mundo de la galería, el galerista que está gestionando eso no lo sabe, pues imagínate el juez el desconocimiento tan radical que puede tener, porque encima el otro no lo verbaliza. Entonces, por ejemplo, que es un derecho que sí está legislado, que sí tenemos, que es que cuando tú vendes una obra, parece que ya has vendido la obra, ¿no? Tú, a pesar de que tú hayas vendido esa obra, si esa obra después la venden a posteriori y sube en el desfase de la economía más de 1.800 euros, tú tienes derecho a un tanto por ciento. Y eso sí está escalado, además está legislado. Es de las pocas tablas que tenemos en el mundo del arte visuales en el que pone, y si el tanto es mayor de no sé cuánto hay. En el mundo del cine sí hay en el BOE publicado tarifas para lo que un montador y demás. El arte visual es el único ejemplo que tenemos, y lo tenemos, una herramienta que sí tenemos y no lo conocen. No se conoce. Normal. No, y aparte hay otra cosa, y fíjate que hay una herramienta legal y realmente es muy complejo en nuestro sector ir en contracorriente. Hace 2 años el espacio Trapecio, no sé si lo conocéis, un espacio que en Madrid, en Chueca, muy interesante, que lo llevaba Miriam Estrada y demás, tenía una exposición que era muy buena, porque era una comisaria americana muy prestigiosa y los artistas eran súper fantásticos. Y era una exposición que no tenía coste, porque se llamaba, me parece que se llamaba No. Entonces era simplemente cartas de artistas que habían dicho que no a cosas. Entonces tenía 30 cartas de artistas americanos súper famosos y dijo, bueno, mira, esto es una obra que me lo envían en una carpeta, es sencilla de exponer y estoy haciendo una obra muy buena, y después busco otros 30 artistas españoles y mostramos esta situación. Pues resulta que se pone en contacto conmigo, pues la verdad es que estaba liado, pues mira, lo voy a mirar, y me vuelve a llamar y me dice, Isidro, ¿has encontrado algo? Y digo, pues no, Miriam, no sé, voy a mirarlo, pero que sí que... Digo, y entonces cuando la veo así, le digo, pero ¿cuántos tiene? Dice, ninguno. No había encontrado ningún artista español que hubiera dicho que no a alguna propuesta. Y propuestas deshonrosas recibimos muchos los artistas, ¿vale? Que no me consta, ¿no? Y yo decía, bueno, pues espérate, miro. Y tenía un no que no quería tanto exponer, que era el de Santiago Sierra, porque era un no, que era cuando dice el premio, pero un no para generar un problema político y convertirse en obra que se vende, pero yo lo que buscaba eran no éticos. Y resulta que, bueno, sí tenía, y le encontré uno y se lo envío, ¿no? De los que había dicho que no. También porque yo soy muy consciente de esto que os digo, de la función pública. En mis comportamientos me ha tocado muchas veces decir no a cosas que me hubieran encantado, y que me ha impedido cierta visibilidad de ciertas situaciones y ciertas cosas aquí mismo en Sevilla, bastante falta de no visibilidad. Hay gente que le dice, sí, ¿y tú cuánto eso y aquí no? Pues porque veces que me han dicho que no, es que tenía que decir que no. Y eso era muy importante también, porque si otros muchos compañeros hubieran dicho que no, esas prácticas hubieran cambiado. En Granada pasó que en la Caja General de Ahorro, en aquel tiempo, después BMN, después Bankia, hizo una exposición. ¿Conocéis el edificio de BMN? O sea, es la hostia, está por dentro en cubo de alabastro, es una pasada. Y de pronto la primera exposición que dicen de arte contemporáneo, dicen y se te ocurre decirle, oye, ¿y los derechos de cesión de exposición pública? Primero dicen, ¿what? ¿Derecho de qué de exposición? ¿Qué? ¿No? O sea, primero no tienen conocimiento el que lleva la dirección de eso. Segundo, te mira como diciendo, ¿y tú qué te crees que eres? Que aquí viene no sé quién, viene no sé cuánto. Y todos mis compañeros pusieron.
Y yo creo que es la primera vez que hago esto público así, ¿no? Porque nunca voy a criticar al que tiene hambre y el que, o sea, es normal. Pero la realidad es que si no empezamos nosotros también a generar un ámbito didáctico desde nuestro comportamiento ético, porque estábamos hablando de que hubieran dado 200 euros por cesión, o sea, en un sitio donde hay miles de millones de inversión. Hubiera empezado a enseñar didácticamente. Yo me acuerdo la primera vez que llego a una galería y paso una hoja de depósito y me dicen que, pero no es mucho, en mi facultad, en mi facultad. Encima que te estamos Entiendo, ¿no? Una hoja de depósito, ¿sabéis? Simplemente que tú dejas un zapatero tiene hojas de depósito. Cuando tú le llevas los zapatos para que le pongan las plantillas de lo que sea, te da un recibo. No, pues en el mundo del arte, pero es que, me acuerdo, no hace mucho, en la propia Facultad de Bellas Artes de Granada, nos pidieron para un amigo una historia, una exposición que tenía. Entonces yo llego, dejo la obra y dejo un papel. No le pedí ni el papel, no llevaba el papel, lo que hice fue pedirle, le dejo la obra y le digo, ¿no me da algo? Y el otro me dice, ¿qué te voy a dar? Digo, hombre, una hoja de depósito. En una Facultad de Bellas Artes que imparte clases sobre esto, Al final lo tuve que hacer yo, pero lo más que me sorprendió no fue eso, sino que cuando abro la puerta donde estaba el almacén, había ya cerca de un centenar de obras. No había habido ni uno de mis compañeros artistas que hubiera dicho, como cuando va al zapatero, que estoy seguro que cuando van al zapatero le piden la hojilla, no eso. Entonces, nuestra precarización también implica nuestros comportamientos, y nuestros comportamientos tienen que intentar ser profesionales. Y hay que hacer una labor didáctica al juez, al galerista, al político, a mucha gente, porque hay gente que no es que sea mala, es que no lo sabe, es que no lo comprende, es que verdaderamente se cree que como funciona el mundo del arte es así, que como nosotros nos vamos de gusto cada vez que exponemos algo o algo así, resulta que no, ni hay que darte hoja de eso ni nada. Entonces hay que hacer una labor didáctica muy importante. El mundo del performance, por ejemplo, ha hecho una labor didáctica vinculándose al mundo del teatro. El mundo del performance parecía que siempre era nada, ¿no? Y cuando el mundo del performance empezó a cobrar 4 euros por ver una performance, la gente se enfadaba. Y poco a poco han ido consiguiendo, y con ese pequeño dinero han generado un ámbito pedagógico que permiten tenerlo justo, pues para que ese evento performático pues pueda tener 100 euros. No más, que no le pagan eso, pero por lo menos también le están dando valor, ¿no?, a la situación. Entonces por ahí hay mucho trabajo que hacer. Y el estatuto del artista no va a ser la panacea. Y hay gente que se ha peleado dentro del mundo del arte. Las entidades de gestión han hecho una plataforma, antes había otra plataforma, y estoy de acuerdo contigo, los representantes de los artistas nunca podrán ser las entidades de gestión, porque las entidades de gestión de los derechos de autor, lo primero, van a defender a ellas como entidad, como es normal. Así que eso es lógico, o sea, yo eso nunca se lo criticaría, es lo suyo. Y segundo, van a defender a los artistas que están en esas entidades de gestión, pero no a los otros, y es lo lógico. Pero es que en el mundo del arte hay mucho entendimiento sobre el ámbito de los derechos. Entonces, si ellos nunca podrán ser los representantes de los artistas, porque estarán dejando un tanto por ciento muy grande de artistas sin representar. Entonces es una falacia, y eso ha sido al mismo tiempo admitido dentro del Estatuto del Artista. Y ellos tienen mucho más medios porque recogen, y ellos sí tienen infraestructuras para pagar y construir y demás. Y el mundo político es el que tiene que saber capaz de diferenciar eso. Yo estoy pensando en la función pública, también estoy pensando en la renta básica universal, en el que las necesidades básicas tenían que tenerla cubierta por el Estado a través de una gran reforma fiscal. Estoy viendo el gasto que tiene España en pensiones no contributivas, ayuda a la vivienda y un montón de esto que se acumula, 92.000 millones que se nos va de gasto nada más que para ayuda a 9 millones de personas que no llegan a cotizar porque no superan los 10.000 euros al año con sus hijos, que son 1,5 millones. Quiere decir que si tú anulas por una parte esas ayudas de las pensiones no contributivas que no llegan al salario mínimo y le das una renta básica universal a esas personas que no llegan a ese nivel,
pues ya se crearía un gasto de 62.000 millones. Quiere decir que anulando por una parte una ayuda que ahora mismo están los gastos y dando la renta son 60, habría un remanente para el Estado de 30.000 millones. Entonces pienso que esto es cuestión de voluntad política, que no quieren que el trabajador tenga poder de decisión a la hora de buscar un trabajo. Cuando tú ya tienes las necesidades básicas cubiertas, pues si te van a dar un trabajo que no te interesa, pues tú lo rechazas porque tienes esa espalda cubierta. Quiere decir que tenemos que ir conociendo lo que es la renta básica universal, porque la precariedad está dando toda la robótica, todo eso es el campo. Cuando vinieron las máquinas, vinieron todos los campesinos para acá. Quiere decir que ese es el futuro que nos queda. El día de mañana el 5 o 10% son los que van a trabajar con la robótica y los demás tenemos que ir. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión de los artistas, que a lo mejor yo no quiero trabajar en algo, pero quiero estudiar en cualquier cosa de que me guste de escribir o lo que sea, pues, quiere decir que esa tenemos que ver, pero claro, para eso tenemos esta oportunidad de que el año que viene hay elecciones y tenemos que ver quiénes son los partidos que apoyan una gran reforma fiscal, porque estemos con los que hay, siempre van a tener las rentas condicionadas, que lo que van a hacer es fomentar la pobreza, porque ahí está, que hay mucho dinero ahí de burocracia y de todo, y ¿qué pasa? Que hay miles de personas ahí en los salarios sociales, en las colas para la burocracia que pide un montón de papeles para poder conseguir 300 euros a una familia, que no llega ni para 2 días ese dinero. Y dice que tenemos que orientarnos para esas cosas. Me gusta tu enfoque porque yo, por ejemplo, la renta básica es una cosa que he estudiado bastante. En Finlandia llevo 12 años trabajando y he sido uno de los sitios donde han hecho las primeras experiencias y demás, en Holanda, en nuestro pueblo. Y es verdad de que pensando hacia el futuro en el ámbito laboral, porque es que no hay trabajo, ni va a haber trabajo para todos, es que eso es así. O sea, trabajo de tiempo completo y demás, es que no podemos estar generando. O sea, es normal, la robótica imprime cosas y lo que tenemos que empezar a pensar en una sociedad de calidad de vida, con otro tipo de distribución. Y esa renta básica hay que estar ahí atentos porque parece que puede ser una de las posibilidades. Y otra de las cosas también, y esto es más conflictivo todavía dentro del mundo del artístico, y es la compatibilización de la realidad. Cuando yo tengo cerca de 200 documentos de otros países que han estado trabajando con el ámbito del estatuto de artista y cosas así, no me vale ninguno. ¿Por qué? Porque los contextos son tan distintos. Tú piensas el de Finlandia y dices qué bonito es, pero es que Finlandia resulta que tienen 6 millones de habitantes, tiene no sé cuánto, el mercado diferente. Cada país tiene un contexto muy distinto económico, histórico, y no son extrapolables las situaciones, sin lugar a dudas. Entonces, en España, el volumen de mercado que existe, siendo muy realista, las cantidades de facultades que hay, la formación que existe en arte, toda esa cosa está estupendo. Pero al final, la propia supervivencia del artista tiene que ver lo mismo muchas veces con cierta compatibilidad. Y tiene que haber facilidad. Por ejemplo, había una cosa con respecto a lo autónomo que duplicaba seguridad social. Te contrataban en un sitio, pagabas seguridad social, te quedabas de alta en autónomo y tenías que volver a pagar. Eso ya ha desaparecido también, eso desapareció. La compatibilización de las situaciones, esa renta, hay que pensar más allá de lo nuestro. Hay que pensar, como tú dices, en el cambio global que tenemos que tener en las redistribuciones de los impuestos que pagamos. Perdona. Es una duda, aparte de lo que te voy a hacer después. La Asociación de Artistas Audiovisuales, ¿qué requisitos son los que se le piden a los artistas para...? Ninguno. Ningún requisito. Claro que... Porque eso fue un debate para que no ocurriese lo que tú comentabas en la Unión de Artistas Visuales, lo planteamos cuando lo fundamos. Sí, hacíamos como un ICAS tiene que ir como con 2 avales de la asociación que te presenten para entrar en esa asociación de críticos, artistas. Nosotros decidimos hacerlo abierto, incluso estudiantes de Bellas Artes, no poner ningún trabajo. El que quiera asociarse y entrar dentro de la Unión de Artistas Visuales, sea profesional o no profesional, lo puede hacer. Y al principio nos creó conflicto y dijimos, bueno, ¿cómo decidimos? Porque damos que fuera más o menos profesional. Quien dice que es un artista profesional, quién es mejor,
abrirlo completamente. Ya una vez contestada la pregunta, El que quiere participar. Esta asociación que te estoy con mi pregunta. Una vez contestada la pregunta, el concepto que estamos trabajando es precariedad en el ámbito de la cultura y la religión. Precariedad, hablamos de precariedad laboral, y si hablamos de precariedad laboral, hablamos de profesión. Esto es una profesión. Bueno, pues, no sé, voy a hablaros de mi experiencia en la gestión cultural, gestor cultural. Nosotros hace unos 20 años en Huelva se nos ocurrió crear con la red de técnicos de cultura de la provincia de Huelva, en 35 plazas, una asociación, una pequeña asociación de gestores culturales. Y de ahí se nos ocurrió montar la AGEC, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Y como somos la última provincia, pero vamos a eso hace 20 años, ya sigue funcionando, unos 400 socios, los cuales 200 y pico lo hicimos uno a uno en cada feria de Palma del Río, en cada encuentro de gestores. Hemos debatido durante años, 20 años, sobre el perfil de gestor cultural. Y muy bien, una cosa que se convirtió en un interlocutor, que eso es muy interesante, y que siga. El otro día tuvimos aquí un encuentro de museólogos y gestores culturales, la GECA y AMMA, y yo he hecho una pregunta, una pregunta de las 58 personas que estamos en el foro. Algo más o menos representativo. Y yo le pregunté a mí que, mira, los maestros, pues que tenían antes una diplomatura, y ahora ya un grado, ¿no? Los profesores de cualquier asignatura, los ya en una facultad, en cualquier instituto, son licenciados, médicos, puede ejercer si no tiene un estudio, y un arquitecto que va a un edificio si no tiene un grado, una licenciatura. Están dos ámbitos, el de la cultura y el de la arte. Yo creo que pocos consejos podemos dar a los sectores, estoy de acuerdo, porque y hace falta, ellos mismos lo han dicho los jueces, que deberían estar asesorados sectorialmente, pero somos una profesión, una auténtica catástrofe. Somos una auténtica catástrofe. En ese foro de 58 gestores culturales y museólogos pregunté, digo, por favor, que levanten la mano los que estén ocupando una plaza, hablé del sector privado, sector público, sector privado, o sea, fantástico, el presente es el futuro además. El sector público estamos en tasa de reposición cero, es decir, que no se van a renovar plaza, pero cultura en educación sí, en el instituto se van a seguir renovando plazas, y en salud también, y en otros sectores, pero cultura no, como en otros sectores que estamos tan en precario. Y le preguntan, ¿cuántas personas, de los 58 estamos aquí, cuántas personas tienen la plaza, propiedad o interinidad de técnico superior de gestión cultural? Porque es el perfil normal, es el perfil de grado de licenciatura, que menos que un profesor de química. Y había dos personas de los 58. Digo, mira, esta es la realidad de la gestión cultural. Estamos en un curso especializado con profesionales. 2 de 58. Eso que muestra. Pues muestra lo que ha pasado con la gestión cultural y también por ende pasa que nosotros somos blanquitos desde el principio. No somos muy blancos. Y estoy totalmente de acuerdo con todo el argumento que está planteando aquí, que es interesantísimo esta mañana. Esto es una profesión. Como profesión se tiene que defender, homologar. Y tenemos ahora sale, por fin, ya está la carrera de humanidades, cubriendo la gestión cultural, pero ya por fin
salen 2 grados. Este año va a salir la primera de Centro Cultural en Huelva, en la Universidad de Huelva, y el año que viene sale en Córdoba. Son las primeros, porque los únicos homologados como título de la TASO, los títulos de la Asociación Cultural, una FP superior. Que quiere decir que en el debate de la profesión cultural, de la gestión cultural, estos compañeros son auxiliares de gestión cultural. Que se contratan en ayuntamientos asesores técnicos de animación cultural para no contratar gestores culturales licenciados. Pero es que ya después se ha contratado administrativo, sustituyendo a los asesores técnicos de animación cultural, y entre medio se han contratado alcalde a su primo y a su sobrino, que no da la gana, hasta Martín. Entonces, es una pena. O empezamos, porque la idea, como hace 20 años, era formar un colegio profesional, hasta que no se forme un colegio profesional. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no se haga letras con un grado, con un etcétera, con un estudiante, es muy difícil que podamos estar a un nivel sencillo como el de educación. O sea, como un profesor de instituto. Yo no estoy diciendo que seamos más ni menos, como un profesor, como amigo mío, pero un profesor de historia o de matemáticas o de cualquier cosa. Eso en el ámbito del sector público, que solo estoy analizando el sector público, que estaría el sector privado, donde a nivel empresarial también hay, yo estoy de acuerdo, hay mucho que hacer, porque, bueno, ya los ámbitos del arte, porque el arte, o sea, las artes escénicas y musicales, el teatro musical, tiene una organización que no tiene nada que ver, o sea, lo de la precariedad de los artistas, una barbaridad. Absoluto por amor al arte de toda la vida. Yo le propuse, cuando estuve en Rodeo, desde Huelva, le propuse a mi compañero que entrenaba las artes, y digo, oye, ¿por qué no le pagamos como los foros la exposición? Aquí cobra el seguro, aquí cobra el transporte, aquí cobra el contador, aquí cobra el todo. Y al artista le decimos que te voy a llevar a 5 pueblos. ¿Y por qué no le damos directamente el dinero al artista? Sea la responsable de su obra, se encargue de todo, del transporte, del seguro, de todo lo que quiera, porque es su obra que la pide, y no va a cuidar de nadie. Y le pagamos, vamos a pagarle por cada exposición que haga un pueblo de 15 días, le vamos a pagar 600 euros. O hacen 4 pueblos, pues esa primavera, pues 3.200 euros. Mira, y seguro que estamos tomando cosas. Ahí están la forma de contratación. Es tremenda, pero tremenda. Yo estoy viendo hasta un sector de arte escénica. Gente que lleva muchos años y le cuesta encontrar un CIF. Digo, si yo monto una asociación cultural con 18 años y ya tenía un CIF con los amigos del barrio, digo, si no te puedes dar de alta, es lo más lógico, no es problema, pero un CIF, ¿sabes? O sea, aquí faltan muchísimas productoras. En Sevilla, aquí casi todo, o sea, hay una productora, gestora de unos proyectos, que es como todo el mundo sin papel, y gestora es la que saca, la que está de alta, o sea, es como el recurso, y por qué no, y que haya más, que se diversifique y tal, o sea, hay tanto que hacer ahí, que bueno, estoy de acuerdo, pero básicamente empezaría por la homologación, y en lo de la asociación de artistas visuales, yo creo que hay que pedir unas características a los socios de cualquier asociación. ¿Sabes? Porque lo planteamos en su día, pero al final llegamos a la conclusión. Yo que sí, eso quiero. Mira, en el libro este de la actividad económica. Es imposible cuantificar quién es. Métete en la web de la Unión de Artistas Visuales y mira el plantel de socios. Y verás si somos o no somos. Bien. Es muy sencillo. Bueno, es interesantísimo. Yo quería hablar de la protección de los artistas, de las ideas. Mi ejemplo, que tiene que ver también con lo que se está diciendo antes, yo durante 15 años inventé y programé y desarrollé un programa para niños de los barrios más perjudicados de Sevilla, que se llamaba Nuestro Escenario en Teatro de la Educación, nosotros de teatro. Y lo hice en fundamento en la parte de salud y drogodependencia, no era cultura. Y lo desarrollaron 15 años, me contrataban, me hacían un contrato y tal. ¿Cuál es mi sorpresa? Que después de 15 años me dicen,
es que lo tengo que poner a 3 empresas, pero es que el proyecto es mío. Y ahora me dicen, ¿qué me importa? Lo vamos a poner nosotros. Digo, no le pueden poner nombre porque yo lo había registrado, pero que se cambia el nombre y se llama el teatro en el patio, da igual. Lo cambiaron, hicieron una oferta. Yo me presentaba a un nivel medio de dinero, pero muchísimo. Y había una empresa de Madrid, otra de Córdoba, que lo ponía a precio tirado. A 3 euros trabajaba el trabajador. Yo fui a mi abogado y le digo, ¿esto qué es? Porque se lo dieron a las empresas tiradas. Fue mi abogado, salió del ayuntamiento, que eso no se puede hacer nada, que eso es una ley. Yo, pero si es que es mío, me lo habéis quitado. Y ahora yo lo pongo a un nivel medio y se lo dais al que va a explotar a los trabajadores de ese ayuntamiento. Ese no es nuestro problema. O sea, es doloroso, porque es mi arte, como si fuera mi cuadro, que durante 15 años yo lo he elaborado, desarrollado, ahora vienen nosotros, y como el ayuntamiento sabe lo que hacía, pues hace exactamente igual, porque tienen todo mi calendario y mi desarrollo. Yo, a cuenta de lo que hablé antes de la renta básica universal, que hasta que no cambie la estructura y se lleven a eso, también la cuestión política, como no esté en el gobierno, la oposición no puede hacer nada, porque como nada es vinculante, porque está puesto en un sitio donde el gobierno es que hace lo que le da la gana, pues la ciudadanía ve que se aprueban propuestas por unanimidad, pero no ven mejoras en los barrios, y el rollo es lo mismo, que hasta que el año que viene no venga la elecciones, no van a estar. Que al hilo de lo que decías tú antes de la propuesta que era muy interesante, de la gente que había dicho no, volvemos a la idea que supongo que en el debate de la tarde lo trataremos más y mañana también, cuando pongamos por escrito algunas propuestas, cómo hacemos para unirnos, para protegernos, ¿no? para que no pasen estas cosas, que si tú dices que no por dignidad, habrá otro que diga que sí. Hay otros ámbitos laborales que evidentemente lo tienen más claro. Aquí cuesta por la atomización que hay en el mundo de la cultura que ya conocemos, porque bueno, hay diferentes factores. Yo creo que nos quieren así, absolutamente queriendo, para que no nos unamos, ¿no? Y estemos siempre peleando por migajas. Pero lo que decía Mike me ha gustado mucho porque yo conocí un caso, es cierto lo que tú dices, no puede ser que el tema de las 3 empresas para cosas que son proyectos artísticos no tiene ningún sentido. Eso sería algo que desde el ayuntamiento sí se puede trabajar y lo intentaremos trabajar en la mesa de mañana, porque no es lo mismo que te arreglen una calle, un albañil, que haga un comisariado de un tema específico que solo sabe uno en Sevilla. Por lo tanto, es absurdo intentar tener a 3 dispuestos a hacerlo. Eso no tiene ningún sentido y es algo que ya vengo escuchando a mucha gente. Pero sí que también toca un punto de las administraciones que se creen dueñas de la programación, a la que solo tienen que estar como facilitadores, que sean posibles, que no es ni su nombre, ni es de su marca, ni es de su dinero. El dinero es de todos, son unos artistas y unos creadores, lo que han puesto en marcha y eso hay que respetarlo. Y hubo hace poco un caso que me gustó mucho de la jornada esta de Escarpia, que la organizaban en un pueblito de Córdoba hace bastante tiempo, que yo estuve una edición, bueno, es muy interesante, de arte, de land art y todo esto en la naturaleza, y recuerdo que le quisieron hacer eso al que las organizaba, le hicieron recortar tanto que el pobre ya no las podía llevar a cabo, entonces dijo que se iba y las querían hacer, y el otro le explicó que no, que era su proyecto. Y incluso le discutían eso, no, que nosotros encontraremos a otra persona que nos lo haga. Y lo que hizo él es irse a otro pueblo de Córdoba a llevarlo a cabo. ¿Por qué tuvo éxito? Porque todo el mundo, todos los artistas se unieron a él y lo siguieron.